Vamos a comenzar en esta noche, buenas noches nuevamente. Vamos a seguir con nuestra clase que corresponde a las santas convocaciones o a las convocaciones santas. Y estamos en la parte número 4, de las 10 Kadosh Mikra. Parte número 4 de las 10 Kadosh Mikra. Y hace 8 días estábamos viendo vimos los 6 primeros meses de manera general, los 6 primeros meses. En esta noche vamos a ver los 6 restantes para completar los 12 meses del año. Pero antes de eso vamos a orar. Señor Padre y Poderoso Celestial, damos gracias en este momento por permitirnos estar aquí, Señor. Danos fuerza, bendito Dios, alientos como las del búfalo, Padre y Poderoso Celestial, para estar aquí delante de ti, Rey. Pedimos que nos des entendimiento, Señor, y que a través de estos pasajes que vamos a escudriñar, Señor, nos llenes, bendito Dios, de tu santo conocimiento y que veamos claramente, Padre Celestial, tus fiestas, que son las Kadosh Mikra, las santas convocaciones, bendito Dios. En el nombre de tu Hijo, Yeshua, te alabo y te glorifico. Amén, amén y amén. Muy bien. Entonces, recordamos hace 8 días que veíamos hasta el mes quinto, creo que quedamos e íbamos a entrar al mes sexto, Entonces, el mes es en la Biblia el mes 6 o el mes número 6. ¿Qué tenemos que decir del mes 6? Vamos a poner ahí las presentaciones. Dice 6, tanto el hombre como la serpiente fueron creados en el sexto día. Hay que puntualizar ahí, ¿cierto? Porque de hecho 6 es el número del hombre, ¿cierto? Dice, por lo tanto, el número 6 representa tanto al hombre como a la rebelión. Fíjese ahí esa ambigüedad que nos está presentando el número 6 o el significado del número 6. Y dice, claro, el hombre, porque fue creado el hombre el sexto día, pero también tiene la implicación de rebelión o de una acción, ¿cierto? Rebelde en contra de ¿qué? ¿O de quién? Pues desde luego en contra de nuestro creador, en contra de Dios. Continúa diciendo, en el alfabeto griego el número 6 no está representado por un carácter alfabético, sino que está representado por un símbolo llamado el estigma. Curioso, ¿no? Estigma. Entonces todo lo que tenga que ver en esa condición de estigma, creo que tienes que ir a adelantar al asiento. Estamos en la cuarta parte. 130, que es un poco más abajo, hay tercera más abajo, un momentico ahí está, en la 131, diapositiva 131, estamos en la diapositiva 131 para los que están por Skype, que podamos mirar. Entonces, Apocalipsis 13:18, por favor leamos Apocalipsis 13:18. Apocalipsis 13:18. Vamos a buscar Apocalipsis, Isaac, Apocalipsis 13:18. Aquí hay sabiduría, el que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. Eso, mire lo que nos está diciendo el libro de Revelaciones, capítulo 13, versículo 18, que el número de la bestia está escrito no como 666, sino que está escrito con los símbolos griegos para 666, ¿cierto? Entonces, no es como nosotros lo vemos aquí, el número de bestia 666, sino que en griego se coloca 600, el número 60 y el número 6. Pero mire la implicación que dice, aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre. ¿Se dan cuenta cómo da ese señalamiento la misma Biblia que dice que el número 6 es número de hombre?
¿sí? Y su número es 666. Ahí dice 666. Entonces en griego está colocado tal cual, según la indicación que nos da el Rabbi Maya. Muy bien, continuamos a la próxima página, ¿cierto? En cuanto a el mes número 6, encontramos 5 referencias en el Antiguo Testamento, o en la Biblia, 5 referencias que apuntan al mes número 6. Es de que ya va un poco reduciéndose el número de señalamientos en cuanto a este mes específicamente. Y miremos entonces Ezequiel, y vamos a leer Ezequiel capítulo 8. Ezequiel capítulo 8, y vamos a leer del 1 en adelante. Capítulo 8. Hermana Gladys, por favor. Capítulo 8, del 1 al 10. Perdón, del 1 al... No. Del 1 al 18. Sí, del 1 al 18. ¿Me escucha? Sí, ahí la escucho. En el sexto año, en el mes sexto, a los 5 días del mes, aconteció que estaba yo sentado en mi casa y los ancianos de Judá estaban sentados delante de mí. Y allí se posó sobre mí la mano de Jehová el Señor. Y miré, y he aquí una figura que parecía de hombre, desde sus lomos para abajo fuego, y desde sus lomos para arriba parecía resplandor, el aspecto de bronce refulgente. Y aquella figura extendió la mano y me tomó con las guedejas de mi cabeza, y el Espíritu me alzó entre el cielo y la tierra, y me llevó en visiones de Elohim a Jerusalén, a la entrada de la puerta de dentro que mira hacia el norte, donde estaba la habitación de la imagen del celo, la que provoca a celos. Y he aquí, allí estaba la gloria del Elohim de Israel, como la visión que yo había visto en el campo. Y me dijo: hijo de hombre, alza ahora tus ojos hacia el lado del norte, y alcé mis ojos hacia el norte, y aquí al norte, junto a la puerta del altar, aquella imagen del celo en la entrada. Y me dijo entonces: hijo de Israel, hacia aquí para alejarme de mi santuario, pero vuélvete aún y verás abominaciones mayores. Y me llevó a la entrada del atrio y miré, y he aquí en la pared un agujero, y me dijo: hijo de hombre, cava ahora en la puerta, y cavé en la pared, y he aquí una puerta. Me dijo luego: entra y ve las malvadas abominaciones que estos hacen allí. Entré pues y miré, y aquí toda forma de reptiles, bestias abominables, y todos los ídolos de la casa de Israel que estaban pintados en la pared por todo alrededor. Y delante de ellos estaban 70 varones de los ancianos de la casa de Israel, y Jaazín, hijo de Safán, en medio de ellos, cada uno con su incensario en la mano, y subía una nube espesa de incienso. Y me dijo: hijo de hombre, ¿has visto las cosas que los ancianos de las casas de Israel hacen en tinieblas, cada uno en sus cámaras pintadas de imágenes? Porque dicen ellos: no nos ve Jehová ha abandonado la tierra. Me dijo después: vuélvete aún y verás abominaciones mayores que hacen esto. Y me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová, que estaba al norte, y he aquí mujeres que estaban allí sentadas, endechando atajos. Luego me dijo: ¿no ves, hijo de hombre, aún esas abominaciones mayores que estas? Y me llevó al atrio de la casa de Jehová, y
Y he aquí junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada del altar, como 25 varones, sus espaldas vueltas al templo de Jehová, y sus rostros hacia el oriente, que adoraban al sol, postrándose hacia el oriente. Y me dijo: ¿no has visto, hijo de hombre? Es cosa que han fallado la casa de Judá, hacer las abominaciones que hacen aquí, después que han llenado la maldad de maldad la tierra, se volvieron a mí para gritar: he aquí, aplican al ramo a su nariz. Pues tampoco yo procederé con furor, no perdonará mi ojo, ni tendré misericordia, y gritarán a mis oídos con gran voz, y no los oiré. Amén. Gracias, hermana Gladys. Entonces, ¿cómo vemos esta narración de la Biblia donde representa la abominación en Jerusalén? La abominación que estaba presentándose en Jerusalén. Y la referencia que menciona es que en el sexto año, en el mes sexto, 6:6, ¿cierto? A los 5 días del mes, aconteció que estaba yo sentado en mi casa y los ancianos de Judá estaban sentados delante de mí. Y allí se posó sobre mí la mano de Jehová el Señor. Entonces mire cómo empieza a presentar esta visión y lo que ve es terrible. Me dijo entonces: hijo de hombre, ¿no ves los que estos hacen, las grandes abominaciones que la casa de Israel hace aquí para alejarme de mi santuario? Fíjese que como el hombre medita o tramita en su corazón situaciones o acciones que alejan a Dios inclusive de su santuario, es lo que está diciendo versículo 6, ¿no? Pero vuélvete aún y verás abominaciones mayores. Versículo 7. Y me llevó a la entrada del atrio, y miré, y aquí en la pared un agujero, y me dijo: hijo de hombre, cava ahora en la pared. Y cavé en la pared, y aquí una puerta. Me dijo luego: entra y ve las maldadas abominaciones que estos hacen allí. Y dice el versículo 10: entré pues y miré, y aquí toda forma de reptil y bestia abominable, y todos los ídolos de la casa de Israel que estaban pintados en la pared por todo alrededor. Entonces, ¿cómo es que se copiaron los israelitas de todos sus vecinos y colocaron pinturas y estatuas e imágenes de reptiles y de cosas abominables delante de la presencia del Señor? Ahora, eso es lo que sigue haciendo el mundo hoy. Ahorita por la tarde salí y otra vez del desfile de la Virgen del Carmen. Esa Virgen del Carmen todo el año le hacen procesiones y decoran los carros, los ponen bien bonitos y la estatua de la Virgen del Carmen encima. Y la gente ahí adorando, pidiéndole, colocándole sus carros y sus vidas delante de esa imagen, ¿sí? Eso es lo que hace. Y delante de ellos estaban 70 varones de los ancianos de la casa de Israel, y Hazanías, hijo de Safán, en medio de ellos, cada uno con su incensario en su mano. Póngale cuidado cuando el incensario es dedicado solo al Señor. Pero eso no es nada. Mire lo que dice el versículo 14. El versículo 14 dice: y me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová. ¿A dónde la llevó? A la entrada de la puerta. ¿Cuál es la puerta de Jehová, de la casa de Jehová? ¿Cuál es la puerta de la casa del Señor? Pues la puerta del templo, ¿cierto? Y mire lo que estaba allí, que está al norte, y aquí mujeres que estaban allí sentadas endechando a Tamuz. Ahora, si tenemos claro quién es Tamuz, lo primero que uno se preguntaría es: ¿cómo es que mujeres delante de la puerta del templo de Dios están rezándole a Tamuz?
Tammuz es el hijo de Nimrod, recordemos. Y de ahí viene toda la tríada, Padre, Hijo y Espíritu. Padre, Madre e Hijo. Y es lo que representa, desde ahí viene la diosa madre, ¿cierto? Y Tammuz es ese Dios que por generaciones y generaciones se ha adorado y es babilónico. Y uno dice, ¿cómo es que en medio de la puerta del Señor hay mujeres adorándole a Tammuz? Pero si somos serios y correctos y hacemos una aplicación a nuestras vidas, nosotros diríamos, hoy en día mucha gente le sigue adorando a su Tammuz, a su propio Tammuz, que se convierte en el dios dinero, que se convierte en el dios televisor, que se convierte en el dios Facebook. ¿Sí? Entonces se sigue esa relación de adorar a dioses, inclusive de esa altura como el que se está mencionando acá. Entonces, no olvidemos que lo que estamos haciendo en esta enseñanza es aplomando un poquito la referencia de las 10 Kadosh Mikra, y estamos haciendo claridad de los nombres apropiados de los meses, ¿sí? Este estudio es un primer acercamiento para todos aquellos, digamos, es una introducción a los estudios que vienen más adelante. Dice el rabino que más adelante los estudios se van colocando un poco más profundos, y que lo hace de esta manera secuencial para que vayamos entendiendo como dice la Biblia. ¿Cómo dice la Biblia? Es necesario primero que nos den, ¿cierto?, lo líquido y luego lo sólido. Entonces estos estudios tienen esta intención. Lo que estamos viendo acá, fíjense que hemos visto muchas cosas nuevas, interesantes, pero esto ahora hasta ahora es la parte introductoria. Por eso es que estamos mostrando hasta ahora pasajes donde se refieren solo a los nombres de la Biblia. Entonces continuemos. Miremos ahí, entonces vamos a Lucas capítulo 1, versículos del 26 al 31. Lucas capítulo 1 del 26 al 31. Lucas capítulo 1 del 26 al 31. ¿Qué dice Laura? Ahora vamos a ver cómo también en el Nuevo Testamento aparece el señalamiento a los meses como son. ¿Qué dice? 26 al 31. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Elohim a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era Miriam. Entrando el ángel a donde ella estaba, dijo: Salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Pero ella, cuando lo vio, se turbó por sus palabras, y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo: Miriam, no temas, porque has hallado gracia delante de Elohim, concebirás en tu vientre, y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Yeshua. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Elohim le dará el trono de David su padre, reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Entonces Miriam preguntó al ángel: ¿Cómo será esto? Pues no conozco. Hasta el 30. Bueno, ya. Hasta el 31. Pero muy bien, ¿cierto? Y mire cómo menciona en el Nuevo Testamento también el nombre correcto de los meses, ¿sí? Entonces hay una identidad hasta ese momento inclusive. Dice: al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Elohim a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. ¿Qué está mostrándonos este hecho? Es un hecho histórico importante. Es cuando Gabriel
¿cierto? Se le presenta a Miriam, no María, sino Miriam, y le dice que ha sido favorecida por el Dios Padre Todopoderoso. ¿Para qué ha sido favorecida? Dice el versículo 31, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre, ¿cómo? Dice, su nombre es Yeshua, ¿cierto? El Señor salva, Yeshua. El texto ahí en sus Biblias dice Jesús, pero es imposible que un ángel del Señor hubiera dicho Jesús. Y es imposible que un ángel del Señor le hubiera dicho Jesús a una judía, ¿cierto? Entonces lo que dijo Gabriel para dar entendimiento es, y su nombre será Yeshua, el Señor salva, ¿cierto? Yeshua. Este ha sido una transcripción, ¿no?, que hoy recibimos en el español. Entonces ahí colóquenle con lapicero si quieren, es Yeshua, que es el nombre correcto de nuestro Salvador. Muy bien, continuemos. Para el mes 7 tendríamos que decir que 7 implica de entrada, lo hemos dicho y lo hemos repetido, ¿cierto? De entrada implica perfección. Implica perfección. Dice espiritual y plenitud o completamiento. No es perfecto, es perfecto. Es perfecto. Voy a arreglarlo, si no así se queda. Permítame un segundito. Lo arreglo de una vez. Perfecto. Perfecto. Ustedes disculpen por favor el impas y lo arreglamos acá de una vez. Sí. Entonces implica básicamente eso. Implica completamiento perfecto. Ok, ya lo subimos nuevamente. ¿Dale cancelar? No hay que darle cancelar. Entonces 7, perfección. ¿Por qué creen que el número 7 implica perfección? Porque es cuando dice el Shabbat. A ver, ¿por qué, hermana? Esperanza. A ver, ¿quién está acá? ¿Cómo hago? Isaac, venga, ayúdeme acá. A ver, vamos a mirar ahí quiénes están. Ya miramos a ver quiénes están ahí en Sky. Ah, muy bien, hermana Adriana, muy bien. Hermana Adriana, ¿por qué implica 7 perfección? A ver, cuéntenos. ¿Hermana Adriana está? Sí, mi mamá estaba comunicada. Ok. Pero ya que está ahí, aprovechémosla. 7, ¿por qué implica perfección? Porque significa, bueno, 7 es el número que Sí. Sí. es una de las cosas que puedo decir. Muy bien, muy bien. Póngale cuidado. 7 en 7 días Dios hizo la creación. La dejó terminada, ¿cierto? 7 días es el número que implica estar terminado y estar completo totalmente. 7 son las fiestas establecidas por el Señor, sin contar Shabbat, porque Shabbat es una fiesta transversal y los 2 días que veremos, ¿cierto? Pero en términos generales, 7. 7 son los brazos de la menorá.
¿cierto? Son los espíritus de Dios. 7 son los espíritus de Elohim. 7 implica ser completo. Por eso es que ese número es tan importante, ¿sí? Muy bien, continuemos. Hay 27 referencias del número 7 o del mes 7 en la Biblia. Vamos a ir a Génesis 4. Génesis capítulo 8, versículo 4. Para empezar a mirar esas referencias. Génesis capítulo 8, versículo 4. Entonces, dice: y reposó el arca en el mes séptimo, a los 17 días del mes, sobre los montes de Arará. No se le olvide que también 7 son las trompetas del Señor. 7 son los sellos del Señor. 7 son las copas del Señor. Implica perfecto, ¿sí? Ahora, dice que a los 17 días del mes séptimo, ¿qué pasa a los 17 días del mes séptimo? La descansa. Pero a los 17 es Yom Kippur. ¿Es Yom Kippur? Ujú. A ver, recordemos las fiestas. El primer día del mes séptimo es ¿qué? Yom Teruah. A los 10 días, Yom Kippur. Yom Kippur. Y A los 15 días, Sukkot. y Sukkot viene una fiesta de... 7 días. Correcto. Entonces está en Sukkot. Está en Sukkot. Fíjese cómo el arca en el mes séptimo, ¿cierto? A los 17 días, ¿qué pasó? Reposó en el Ararat. Y cómo hay una implicación de festividad en casi todas las referencias que se mencionan los meses. ¿Sí se dan cuenta? Del Señor. Es lo que hemos estado mirando. Muy bien. Ahora miremos Levítico 16, 29. Levítico 16. ¿Qué dice Luz? Levítico 16, 29. Dice, y esto será para ustedes un estatuto perpetuo. En el mes séptimo, a los 10 días del mes, humillarán sus almas y no habrá obra alguna, ni el nativo ni el extranjero que reside entre ustedes. Es correcto. Entonces es muy importante porque ese versículo 29 dice, y esto tendréis ¿por qué? Estatuto perpetuo. Estatuto perpetuo. Y si dice estatuto perpetuo, ¿qué quiere decir estatuto perpetuo? Para siempre, eterno. Quiere decir para siempre, por el resto de los días, ¿cierto? Estatuto perpetuo. Dice, en el mes séptimo, a los 10 días del mes, afligiréis. Cuando se menciona la palabra afligiréis, aquí dice humillarán, ¿cierto? Sus almas. Quiere decir que el hombre debe tener una condición de ayuno. De ayuno. Lo que nos está diciendo es que a los 10 días del mes séptimo hay que ayunar. Y eso se conoce como la fiesta de Yom Kippur, que es la única fiesta, ¿cierto?, donde se acepta el ayuno. ¿Y ese ayuno viene desde dónde? ¿Durante cuánto tiempo se mantiene el ayuno? Pues igual que un Shabbat, desde la noche anterior, de tarde a tarde. Desde que se oculta el sol hasta el otro día cuando se vuelve a ocultar. Se debe ayunar 24 horas si se quiere. Se requiere. Si se quiere, o sea, si se quiere aclarar, 24 horas, ¿cierto? Muy bien la aclaración, gracias Luz. Porque esta, si vamos a mirar, ya cuando entremos a la fiesta puntual, nos vamos a dar cuenta que esta es la única fiesta que tiene sentencia de cortar a la persona que no la haga. O sea, hay que hacer ese ayuno. Hay que hacer ese ayuno. Dice, vuestras almas, afligiréis vuestras almas y ninguna obra haréis. Cuando dice ninguna obra, tiene la condición de Shabbat.
¿Se puede cocinar? Amén. Sí, pero si usted no va a comer, no puede cocinar. O sea, no se puede cocinar. ¿Sí me hago entender? Porque es un ayuno. ¿Qué va a cocinar? A ver, todos debemos estar en ayuno. Todos debemos estar en ayunos. Inclusive los niños. Inclusive los niños. Entonces, Pues sí, dice... sí, cuando el Señor llama al arrepentimiento, en Nínive ayunaron hasta los animales, y entonces no veo por qué un niño no puede ayunar. Esa es una referencia puntual. Y Nínive no es el pueblo del Señor, son paganos. Además, ¿cierto? aquí tuvimos una experiencia. Cuando una persona no ha ayunado, o sea, está en ayuno, y ve a otra persona comer, así sea un niño, inmediatamente aquí nos pasó. O sea, habían dos niños que estaban ayunando y otros bebés, pues no tan bebés, comieron, y el niño que estaba ayunando pues se enfermó, pues porque inmediatamente le dio deseos de comer. Entonces Sí. eso tampoco está bien. Ok, Luis, miren a ver si dicen algo ahí. Estén pendientes de eso que yo no estoy pendiente. ¿Listo? Se escucha entre Se escucha entrecortado. ¿Ya se mejoró? ¿Se ha mejorado la...? Está bien. Ok, entonces póngale cuidado. Dice, vuestras almas y ninguna obra haréis. Ahora, hace un ratico dije, ¿se puede cocinar? No se puede cocinar. Porque ninguna obra haréis implica ninguna obra haréis. Y cocinar, ¿qué es? Es una obra. ¿Sí se dan cuenta? Bien, bien. Entonces dice, ni el natural ni el extranjero que mora entre vosotros. ¿Para quién es la fiesta? ¿Para quién es la fiesta? Según dice, ni el nativo ni el extranjero que reside entre ustedes. ¿Para quién es la fiesta? Esto es muy importante para tener este versículo a la mano cuando le digan a uno, no, es que las fiestas son de los judíos, ¿cierto? Entonces usted mismo puntualiza y dice, entonces, ¿por qué una de las fiestas? De hecho, casi todas las fiestas. Usted va y mira, Pesach también dice para el extranjero. Casi todas dicen para el extranjero. Estos son los que están en el pueblo del Señor. Nosotros que caminamos bajo la luz de la Escritura. Todo aquel que diga que sigue a Yeshua HaMashiach, sigue su Torah, sigue su palabra. Entonces, así sean nativos o con condición de extranjero, deben guardar esta fiesta. ¿Ok? Versículo 23, capítulo 23, versículo 24 de Levíticos, más adelante. A ver, 23, 24. Luisa, léalo. 24. Sí, versículo 24. Habla a los hijos de Israel y diles, en el mes séptimo, al primero del mes tendréis día de reposo, una conmemoración al son de trompetas y una santa convocación. Eso es. Habla a los hijos de Israel y diles, en el mes séptimo, el primer día del mes tendréis día de reposo. Ahí se presenta otra de las fiestas. ¿Qué fiesta se presenta ahí? Yom Teruah. En el primer día del séptimo mes. Pero fíjense que también entra día de reposo, ¿cierto? En memoria, dice, un memorial al son de chofar. ¿Cuál es el chofar? La trompeta. Por eso se llama Yom Teruah, ¿cierto? Una alarma. Una santa convocación es esta. Entonces ahí señala. ¿Y cuántas fiestas hemos visto aquí que funcionan en el mes séptimo? 2. ¿Cuáles? Yom Teruah y Yom Kippur. Y Génesis 8:4 cuando vimos el arca. Sukkot. Entonces está Yom Teruah el primer día del mes séptimo. Yom Teruah el primer día del mes séptimo.
el 10º día del mes séptimo, Yom Kippur. Sí. El 10º día del mes séptimo, Yom Kippur. Y el día 15 del mes séptimo, Sukkot. O, ¿cómo se le conoce también a Sukkot? Cabañas, tabernáculos, Sukkot. Muy bien. Continuemos. Gracias. Unas más. Miremos Levítico, hay 27. Más adelantico. A ver, Samara, lea 27. Lea, Samara. Vamos a dejar que Samara lea. ¿Sí me escucha, Samara? Entonces lea. Levítico 23, Levítico capítulo 23, versículo 27. ¿Qué dice? Samara, eso. Eso es. Otra referencia a Yom Kippur, ¿cierto? A los 10 días de este mes séptimo será el día de la expiación. Tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Continuemos. Miremos ahí en el mismo 23, pero el versículo 34. Dice: habla a los hijos de Israel y diles: a los 15 días de este mes séptimo será la fiesta solemne de los tabernáculos a Jehová por 7 días. Entonces fíjese cómo va ampliando la referencia a la fiesta. Continuemos. En el 23, el versículo 39. ¿Qué dice el 39, Isaac? Pero a los 15 días del mes séptimo, cuando hayáis recogido el fruto de la tierra, haréis fiesta a Jehová por 7 días. El primer día será de reposo y el octavo día será también día de reposo. Eso es. Entonces, ¿cuántos días son ahí? 8, ¿cierto? Dice 7 y el último, el octavo, que es día de reposo. Es un Shabbat alto, ¿cierto? Ok, listo. Sigamos en el mes 7. Y vamos a Esdras capítulo 3, versículo 6. ¿Qué dice Esdras, Laura? Dice 3, versículo 6. Dice: desde el primer día del séptimo mes comenzaron a ofrecer holocaustos a Adonai, aunque los cimientos del templo de Adonai no se habían echado todavía. Increíble, ¿no? Dice: desde el primer día del mes séptimo comenzaron a hacer ofrendas al Señor, pero los cimientos del templo del Señor no se habían hecho todavía. ¿Qué nos dice esto? Pues que se está cumpliendo lo que está pasando ahorita. ¿Qué está pasando en Jerusalén? Ya están haciendo las ofrendas. Fíjese que uno ve, correcto, fíjese que uno ve cómo los sacerdotes, aún sin tener templo, ya están haciendo ensayos. Las ofrendas. Ensayos. Y están matando, están haciendo ofrendas, ¿cierto? Lo único que les falta es el templo. Esto mismo es lo que estaba pasando. Y acuérdese que Esdras, históricamente, Esdras se ubica en el momento de la reconstrucción del templo. ¿Se acuerdan? Sí. Como estamos ahora. Entonces fíjese cómo la historia vuelve a repetirse y los sacerdotes ahora nuevamente están haciendo ofrendas antes de que se construya. Eso nos debe decir mucho. Nos debe decir que ya el templo está, pero vea, así para construirse. Porque Esdras y la gente tenía vía libre para construirlo ya. Sí. ¿Ustedes creen que los sacerdotes están ensayando hoy solo porque, mirar a ver cómo es que es la vaina? Porque de cierta manera ya tienen
mucho grado de viabilidad para construir ese templo. Debemos tener cuidado y acercarnos más al Rey, porque se acercan los últimos días. Continuemos. Vamos a Nehemías 7, versículo 73. Nehemías capítulo 7, versículo 73. ¿Qué dice Luz? Vamos a ver 73, 8.1 y 8.2. Creo que 73, 8.1 y 8.2. Y los sacerdotes, los levitas, los porteros, los cantores, algunos del pueblo, los sirvientes del templo y el resto de Israel habitaron en sus ciudades. Cuando llegó el mes séptimo, los israelitas ya estaban en sus ciudades. El 1 y el 2. ¿Del 8? Sí. Y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres y de todos los que podrían entender el primer día del mes séptimo, o sea, un Rosh Hodesh. Eso es. Mire que hay muchas cosas bonitas ahí en ese pasaje. Lo primero dice es que ellos ya estaban, Israel estaba ya en sus ciudades, o sea, ya estaba acomodado, ¿sí? ¿Cómo está ahorita? Ok, como está ahorita. Y dice el versículo 1 del 8, y se juntó todo el pueblo como un solo hombre. ¿Cómo se ha juntado últimamente? No hemos visto últimamente esas convocaciones que han hecho al lado del muro para decir la oración arónica. No han visto, claro, no han visto esas convocaciones que está haciendo el pueblo judío para decir la oración arónica. No han visto cómo se está convocando el pueblo para ese ayuno por petición para el Mesías, para la venida del Mesías. Se está convocando. Fíjense que ya hay cosas muy... Están todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moshe, ¿cierto? La cual Jehová había dado a Israel. ¿Cuándo será? ¿Cuándo será? Mire que lo que presenta aquí este versículo es una intención profunda del pueblo por querer escuchar la palabra de Dios. ¿Cómo deberíamos estar nosotros? Si vengo haciendo una relación de semejanza entre ellos y nosotros, ¿cómo deberíamos estar nosotros acercándonos cada Shabbat a leer la palabra? Si venimos con esa intensidad, con ese corazón de decir, Señor, pues no seré Esdras, ¿cierto? Pero pastor, léanos la palabra del Señor. Con esa anhelo de querer escuchar y de hacerlo. O solo acudimos a las reuniones mesiánicas por aquello de compromiso. Debemos abrir nuestro corazón, así como este pueblo estaba anhelando la ley de Moisés que el mismo Señor había dado a Israel. Hoy la tenemos nosotros acá. Y el versículo 2 dice que, y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres, punto clave, ¿no? Hombres como de mujeres. Hombres y mujeres. O sea, todos estaban ahí. Y los que pueden. Hombres y mujeres. Pero además tenían una condición especial. Dice, y todos los que podían entender. Ahora, ¿quién puede entender? ¿Desde qué año es
el hombre puede entender? Yo pienso que desde que nace, pues sí, es que escucha a la mamá y entiende. Sí, yo pienso que... ¿Ah? ¿Qué decimos? ¿Desde qué edad el hombre puede entender? Según los científicos, desde los 5 años el cerebro empieza. Eso es mentira porque uno regaña a un niño de 2 años y entiende. No, sí, pero me refiero como A comprender el proceso, cosas, sí, como los cursos. tener el proceso. Pero es yo que hay no sé. niños de 3 años ya tocando piano. Sí. Cuando Sí, los sí. niños, ¿a qué edad empiezan a hablar los niños? Depende. Depende del El que se del demora país. más por ahí 1 año y medio, pero Depende hay del niños que a los 10 meses ya balbucean. ¿Y eso no es entender un idioma? No, yo estoy diciendo lo que los científicos dicen. Ahora vámonos un poco más atrás. ¿No dicen que cuando se les colocaba música en el estómago de las mujeres, el niño sentía? Sí. Ahora, quitemos la música que tiene un trasfondo hasta pagano, ¿sí? Pero digamos, ¿no dicen que cuando en el proceso de gestación una mamá tiene situaciones traumáticas, lo siente el niño? Y en su nacimiento y en su desarrollo se evidencia? ¿Entiende o no entiende? Entonces debemos ampliar un poquito el panorama. Además, Debemos a veces ampliar un poquito el panorama. Un niño entiende diferentes tipos de lenguaje. Entre esos mismos, una sola mirada. Uno con una mirada puede a un niño decirle, Sí, Salo, lo sabemos. Vivimos el diario. Muy bien. Ahora, otra cosa específica en este pasaje. Mire cuánto vemos ahí. Pero lo otro es que fue el primer día del mes séptimo. O sea, ¿en qué fiesta? ¿En qué fiesta? ¿En qué fiesta, Isaac? Hable bien, man. Yom Teruah, eso. Fuerza, Yom Teruah. Estamos grabando y no lo alcanzan a escuchar. Yom Teruah. ¿Listo? Continuemos entonces. Meses en la Biblia, el mes séptimo. Juan capítulo 7, versículo 2. A ver, David, si se encuentra ahí. ¿Está David ahí, hermana Gladys? ¿O quién la acompaña ahí? Y si no la acompaña nadie, entonces le toca a mi hermana Gladys. Juan 7, 2. Juan 7, 2. Juan 7, 2. Estamos, déjeme ver. Ya, sí, ya. Juan 7:2. Amén. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos. Muy bien. Mire que hay algo interesante ahí. Aquí dice, estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos. Pero mire que hay una implicación ahí importante. ¿Cuál es la fiesta de los judíos? Y quizás por eso el cristiano es que dice eso es fiesta para judíos. ¿Cierto? es más, se unen. Porque ahí dice, mire que es la fiesta para los judíos, pero yo como soy cristiano dirían, ¿cierto? Pero lo que no saben es que Yeshua es el que está andando en medio de ellos. Y nuestro Señor habló a ellos. Es más, hizo las fiestas, cumplió las fiestas. Aunque esa fiesta en especial es una fiesta que atrae a todo creyente, Sí, cristiano y obvio mesiánico. Pero la mayoría de cristianos que tienen los recursos van a Israel a hacer la fiesta de tabernáculos. dice, ponle cuidado, dice la fiesta de los judíos, que aquí dice tabernáculos, pero que sabemos que tabernáculos es un nombre que se le da a Sukkot. A Sukkot. ¿Y por qué Sukkot? Sukkot viene de dónde, ya lo hemos enseñado antes. Sukkot viene de qué? De Sukkah. ¿Y Sukkah es qué? Como una choza, ¿cierto? Como una cabaña. Y se celebra por la condición que tuvo el pueblo de Israel al salir de Egipto, correcto.
Entonces ahí está apuntando, cuando dice los judíos, señala a la casa de Judá. No se le olvide que está en la casa de Judá. Israel está disperso en ese momento, ¿cierto? Entonces ahí es la fiesta de Sukkot. Continuemos, muchas gracias, continuemos. Dice Juan 7, 37 al 38. A ver, Laura. Dice, 37 y 38. en el último y gran día de la fiesta, Yeshua se puso en pie y alzó la voz, diciendo: si alguien tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la escritura, de su interior brotarán ríos de agua viva. Eso es. ¿Y ese último gran día cuál es? El octavo día, el último día de Sukkot, ¿cierto? Día del agua. Y mire cómo sí, correcto. Dice, en el último y gran día de la fiesta. Fíjese cómo señala, ¿cierto?, la palabra del Señor para decir que no es un día cualquiera. ¿Y por qué es un gran día? Porque es un Shabbat alto, ¿cierto? Es un Shabbatón. En él no se hace trabajo. Es un Shabbat alto. Entonces, fíjese cómo lo señala la palabra del Señor. Y es claro y lo refiere ahí. Está hablando de la última fiesta, del último día de Sukkot. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Hay una historia que ya nosotros enseñamos sobre esto y por qué Yeshua decía esto. ¿Sí? Tiene que ver con qué? Con la procesión que hacían los sacerdotes y el manejo del agua, ¿cierto? Y por eso Yeshua dice, yo soy, ¿cierto?, el agua. Ok, continuemos. Vamos a Colosenses capítulo 2, versículo 16. Colosenses capítulo 2, versículo 16. Entonces ahí vamos a decirle a mi hermana Elena que lea Colosenses. Ana Elena, Colosenses 2, versículo 16. Colosenses 2, versículo 16. Mi hermana Elena, ¿me escucha? Amén. Amén. 2:16. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Amén. Amén. Entonces ahí, ¿quién explica? A ver, porque eso está genial. A ver, aquí alzaron Laura. Lo que pasa es que Pablo está hablando en un contexto judío, entonces si son judíos ellos van a entender que no... Espera que yo me reí. O sea, que no está hablando de las personas que desconozcan lo de las fiestas y eso, no está diciendo ustedes ahora pueden ir a comer lo que quieran. Sí. Sino que como ya tienen un entendimiento claro de eso, pues simplemente está diciendo no tiene por qué molestarlos si ustedes ya saben qué es lo que tienen. Ok, dice, por tanto, que nadie se constituya en un juez de ustedes, o sea, nadie los juzgue, con respecto a comida o bebida, o en cuanto a días de fiesta o Rosh Hodesh, ¿cierto? Ejemplo, dice John Teruá, o Shabbat, que es reposo. Entonces, de este pasaje se han tomado muchas personas para decir, se da cuenta, nadie puede juzgarnos ya. Los días para Dios son los mismos, no hay fiestas, no hay días, lunas nuevas, ya no tenemos que guardar eso que los judíos dicen que deben guardar. Entonces, como primera aclaración, no son los judíos, el que dice que debemos guardarlos es Dios mismo, ¿cierto? Levítico capítulo 23, del 1 en adelante, ¿cierto? Estas son las fiestas solemnes de Jehová, no de ningún judío ni de ninguna persona. Ahora, cuando el pasaje aquí habla de que nadie los juzgue, ¿cierto? Es que nadie tiene por qué, la intención es esta, nadie tiene por qué señalarnos, ¿cierto?
o juzgarnos porque nosotros hacemos las fiestas. O sea, la condición, ¿cuál sería? Si yo en ese contexto, es un contexto judío, ¿cuál sería el señalamiento? El señalamiento sería que deje uno de hacerla. Que deje uno de hacerla, ¿cierto? Dice, venga, usted no es judío, entonces ¿por qué no hace Rosh Hodesh? ¿Por qué no guarda reposo? Un mal testimonio. Entonces, venga, tengamos cuidado, porque Pablo lo que está diciendo es totalmente lo contrario, ¿sí? Entonces, dice, está aclarando, no es que las quite, es que tengamos sana conciencia en relación a guardarlas y que nadie nos juzgue en cuanto a eso. ¿Cómo se afecta eso? Mire el 17 en adelante. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir. Yo pregunto, ¿cómo ha de ser sombra si no lo vamos a hacer o no lo vamos a qué? A practicar, ¿cierto? Si hay una sombra, cuando alguien tiene sombra es porque está al lado, la sombra no se va, ¿cierto? O se va cuando no hay luz, pero las fiestas nos muestran y nos dan luz. Luego de esa luz se refleja la sombra, ¿cierto? Pero el cuerpo del Mesías, nadie os prive de vuestro premio afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. ¿Se da cuenta cómo leyendo los siguientes versículos vamos aplomando? Y no haciéndose de la cabeza. ¿Quién es la cabeza? Yeshua. En virtud a quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece en el crecimiento de Elohim. Pues si habéis muerto en el Mesías en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivierais en el mundo, os sometéis a preceptos? No está hablando de los preceptos de la ley o de las fiestas, está hablando de los que sigue diciendo, preceptos tales como, versículo 21, no manejes. Fíjese que la ley no dice nunca que no manejes. Dice, no gustes ni aun toques. ¿Se da cuenta? En conformidad a mandamientos y doctrinas ¿de quién? De hombres. Fíjese que el señalamiento es a las doctrinas y mandamientos de hombres, no de Dios, ¿cierto? Entonces, eso es. Cosas que todas se destruyen con el uso. Tales cosas tienen en la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Voy a explicar esto un poquito. Para el pueblo de Dios es muy importante. Cuando hablo pueblo de Dios estoy refiriéndome en este momento específicamente a los judíos que podemos señalar hoy, los que guardan Torah, si se quiere judíos ortodoxos, ¿sí? Entonces para ellos es muy importante guardar y por eso blindan la palabra de Dios. Entonces, dentro de Shabbat hay una norma, una ley que dice no encendamos, ¿qué? Fuego. Si usted enciende fuego, va en contra de Shabbat, porque no debemos encender fuego. Entonces, la ley es no encender fuego. ¿Qué hacen los judíos? Blindan esa ley, diciendo que ni aún toquemos cerillo. Fíjese que la ley no es tocar cerillo. Yo puedo tocar cerillo, lo que no puedo hacer es prenderlo. Pero ellos queriendo blindar la ley, porque si uno tiene la caja de fósforo, pues repentinamente puedes, pero si hay algo que me dice que ni la caja, pues entonces no la cojo y no tengo esa posibilidad de infringir la ley. Entonces en ese amor ellos colocan ese, y dice Pablo aquí, tales cosas, es lo que dice, tales cosas tienen en la verdad cierta reputación de que, de sabiduría en culto voluntario, ¿sí? Son buenas. ¿Por qué? Porque me ayudan a blindar la ley, pero no son ley. ¿Son qué? Son doctrinas y cuestiones de hombres. O el del huevo. O el del huevo. El huevo, por ejemplo, El de que se mete al... No cocinaréis en Shabbat. Es correcto. Y entonces, pues, ellos dicen, ni siquiera lo coloquen en la arena, porque ellos utilizaban la arena en verano. Porque es caliente y se cocina, el huevo se cocina. Entonces, fíjese cuántas cosas están aquí en Colosenses
que nos han enseñado mal. Entonces el rabino quiere que transmitamos eso. Continuemos. Mes 8. 8 es Esmoné, ¿cierto? En hebreo. Original de la raíz Shan Mei, para hacer grasa. O sea, el 8 tiene la condición de ser gordo, ¿cierto? Sí. No, Shmoné. ¿Dice? Y Shan Mei. Arriba sí, pero abajo. Hay que leer todo, ¿no? Dice, para hacer grasa o cubrir con grasa. Entonces el 8, como es redondito, está lleno de grasa. No, lo que implica es que es gordo, ¿cierto? Dice, es gordo, ¿cierto? Dice, cubrir con grasa, que significa gran abundancia. Póngale cuidado. El primero de una nueva serie. Entonces, ¿qué implica el 8? Pues un nuevo comienzo. ¿Sí? Una nueva serie en el sentido de que hay 7 días en la semana y el octavo, ¿qué es? Pues el comienzo de una nueva serie de días, ¿cierto? De una nueva serie de días. Correcto, ¿cierto? Dice, es el número de la salvación. O sea, no, perdón. ¿Dijo 8 días? 8 hijos de novela. No, o sea, no, ningún correcto. Las 8 personas que estaban en el... Ok, las 8 personas que se cuentan en el arca de Noé, un comienzo nuevo, claro. Muy bien, es el número de la salvación, resurrección y nuevo nacimiento, regeneración. ¿Sí? Entonces es importante tener esa claridad en cuanto al número 8. Eso es lo que sería después del séptimo milenio, prácticamente. Sí, un nuevo comienzo. Un nuevo comienzo. Muy bien. Continuemos. Hay en la Biblia 5 referencias en cuanto a ¿en cuanto a qué? En cuanto al 8. Entonces vamos a leer primer libro de Reyes, capítulo 12, y el capítulo 12 hasta el versículo, creo que 33. Sí, 33. Primer libro de Reyes, capítulo 12, del 27 al 33. Entonces, Samara, ¿estás ahí con tu mamá y con tu papá? Entonces, entre los tres lo leen. ¿Sí están ahí los tres? ¿Estás qué? ¿Estás sola? Entonces te tocó leerlo. Primer libro de Reyes, capítulo 12, del 27 al 33. ¿Qué dice? Fuerte, Samara. Desde el 27 hasta el 33. Porque el corazón de este pueblo se volverá a tu señor Roboam, rey de Judá, y me matarán a mí, y se volverán a Roboam, rey de Judá. Y habiendo tenido consejo, hizo traer 2 becerros de oro y dijo al pueblo: bastante habéis subido a Jerusalén, he aquí tus dioses, oh Israel, los cuales que tienen subir de la tierra de Egipto. Y puso uno en Betel y el otro en Dan. Esto fue causa de pecado, porque el pueblo iba a adorar extraterreno hasta Dan. Hizo también casa sobre los lugares, e hizo sacerdotes dentro del pueblo, que no eran de los hijos de Leví. Entonces instituyó Jeroboam fiesta solemne en el mes octavo, a los 15 días del mes, conforme a las fiestas solemnes que se celebraba en Judá, y sacrificó sobre el altar. Así hizo en Betel, ofreciendo sacrificios a los becerros que hay. Ordenó también en Betel sacerdotes para los lugares altos que él había fabricado.
sacrificó pues sobre el altar que él había hecho en Betel a los 15 días del mes octavo, el mes que él había inventado en su propio corazón, e hizo fiesta a los hijos de Israel y subió al altar para quemar incienso. Ok, mire, este pasaje es clave para comprender desde dónde viene la apostasía de Israel. Israel en cuanto a las 10 tribus. No se le olvide que en este momento, en este contexto de reyes, Roboam tiene 2 tribus y Jeroboam toma las otras 10 tribus. Aquí es cuando está la división de las dos, lo que conocemos las 2 casas de Israel, Judá e Israel, casa del norte, casa del sur. Entonces, ¿qué hizo Jeroboam? ¿Qué hizo? Lo que hizo fue, por miedo a que las 10 casas fueran a adorar a Jerusalén y dijeran, ciertamente debemos seguir al Señor. ¿Qué hizo él? Prohibió y dijo, ahora haremos ¿qué? Templos y dioses, lugares altos para adorar. Y desde ahí los lugares altos han sido continuos, correcto, en la historia del mundo. ¿Qué es Monserrate hoy? Un lugar alto donde van a adorar. ¿Qué es Guadalupe? Un lugar alto donde van a adorar. ¿Sí? Las grutas en las veredas son un lugar alto y colocan una virgen, generalmente, o un santo. Entonces fíjese cómo esa implicación, inclusive hasta nuestras tierras, tiene trascendencia y llega hasta este momento. Pero además de eso dice, entonces instituyó Jeroboam, estoy leyendo el versículo 32, fiesta solemne en el mes octavo a los 15 días. Mire, el diablo es esto, copia las fiestas del Señor y las traslada o las mueve. ¿Sí? ¿Qué es la Semana Santa? Un remedio de lo que es Pascua, ¿o no? ¿Sí se dan cuenta? Entonces hay que tener, conforme a la fiesta solemne que se celebra en Judá, ¿sí ve? Entonces es claro, dice, entonces instituyó Jeroboam fiesta solemne en el mes octavo a los 15 días del mes, conforme a la fiesta solemne que se celebraban en Judá. Increíble, estaba copiando lo mismo, pero les cambió todo. Nuevos dioses, nuevos altares, nuevas fiestas, nuevos días, nuevos sacerdotes. Nuevos sacerdotes alejados de las condiciones específicas que el Señor demanda o pide para sus sacerdocios. Ok, continuemos. Vamos a Zacarías capítulo 1. Zacarías capítulo 1. Y vamos a leer del 1 en adelante. Zacarías 1. No sé, creo que sí. A ver, mi hermana Adriana, ¿usted está con su hermana ahí para que nos ayude a leer? Doña Liliana, creo que se llama. Pastor, es que estamos en el otro cuarto, mi hermana que estaba escuchando, si quiere mi mamá lo lee, ella lo tiene listo. Ay, bueno, ok, mi hermano. Listo, entonces que lo lea doña Elena, por favor. Gracias, mi hermana. Zacarías capítulo 1, del 1 al 3. No lo había podido encontrar. Ah, ok. Zacarías 1 del 1 al 3. Correcto. Bueno, si alguien lo tiene, entonces que lo lea, porque yo lo estoy buscando aquí a mi mamá. Ok, bien, listo. En el octavo mes Si lo encuentro, lo leo. Ya lo encontramos acá, mi hermana Adriana, gracias. En el octavo mes del año segundo de Darío, vino palabra de Jacob al profeta Zacarías, hijo de Berequías, hijo de Iddo, diciendo:
se enojó Jehová en gran manera contra vuestros padres. Diles pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Eso es, entonces es palabra del profeta Zacarías, ¿cierto? No olvidemos que el nombre de Zacarías es ¿a qué? Ya ha recordado, es lo que dice Zacarías, ¿cierto? Zacarías también es uno de los profetas que escribió, ¿cierto? En medio de la reconstrucción del templo. Y Zacarías dicen que inclusive nació en Babilonia, habíamos mirado eso, ¿cierto? Ok. Y dice, y en el 8º mes del año segundo de Darío vino palabra de Jehová al profeta Zacarías, hijo de Berequías, hijo de Ido, diciendo, se enojó Jehová en gran manera contra vuestros padres. Diles pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos. Cuando dice volver a mí es volver al punto de partida, regresar a donde comenzaron. ¿Y a dónde comenzaron? En su Torah, en su precepto, en su instrucción. Torah es su instrucción, ¿cierto? Es ordenanza del Señor. Muy bien. Vamos al mes noveno, el mes 9. A ver, Laura, ayúdeme a leer ahí, por favor. 9. Este número está relacionado con el número 6, siendo la suma de sus factores 3 por 3, 9 y 3 más 3, 6. Resulta significativo del fin del hombre y la suma de todas las obras del hombre. Por lo tanto, 9 es el número de la finalidad o el juicio. Es el último de los dígitos y por tanto la marca el fin, que es significativo de la conclusión de nosotros. Fíjese que lo que apunta y lo que está diciendo el rabino ahí es que el 9 es el fin de los primeros números, luego entonces implica finalidad o marca el fin de la secuencia, ¿cierto? Y es significativo de la conclusión de un asunto, o sea, ahí se acaban las cosas. Muy bien, continuemos. Hay 6 referencias en cuanto al mes 9 en la Biblia. La primera se encuentra en Esdras 10:9. Dice, se reunieron pues todos los hombres de Judá y Benjamín en Jerusalén dentro de los 3 días. Era el mes noveno, el día 20 del mes, y todo el pueblo se sentó en la plaza delante de la casa de Elohim, temblando a causa de este asunto y de la intensa lluvia. Hasta hoy llueve en el mes noveno en Jerusalén. Entonces se levantó el sacerdote Esdras y les dijo, ustedes han sido infieles y se han casado con mujeres extranjeras, añadiendo así a la culpa de Israel. Aumentan la culpa. ¿Por qué el casarse con mujeres extranjeras contamina o aumenta la culpa de Israel? Porque su descendencia no es pura, la cera se pierde y las mujeres casi siempre inclinan la voluntad del hombre y lo conducen a sus dioses paganos, ¿cierto? Dice, ahora pues, confiesen al Señor Elohim de sus padres y hagan su voluntad. No la voluntad de ellos, sino la voluntad de Dios, ¿cierto? Sepárense de los pueblos de esta tierra y de las mujeres extranjeras. Fíjense que las mujeres están ligadas a sus pueblos. Y por eso es la condición de separarse, no así con Ruth la Moabita. ¿Se acuerdan? Porque ella era extranjera, pero ¿qué decidió? Hizo todo lo contrario. Quitó sus costumbres de su casa y quiso llegar a la casa del Señor. Entonces fíjense que el problema no es con las mujeres extranjeras, es con las extranjeras que siguen en la idolatría y en sus costumbres de sus tierras. Toda la asamblea respondió y dijo a gran voz, está bien, tal como has dicho, es nuestro deber cumplirlo. Amén. Muy bien. Dice Jeremías 36:19. A ver, Luisa, léalo ahí. Uy. Entonces los oficiales dijeron a Baruch, ve, escóndete tú y Jeremías y que nadie sepa dónde están. Después de haber depositado el rollo en la cámara del escriba Elisama,
Los oficiales entraron al atrio donde estaba el rey y contaron a oídos del rey todas las palabras. Entonces el rey envió a Yehudí a buscar el rollo, y éste lo tomó de la cámara del escriba Elíasar. Y Yehudí lo leyó al rey y a todos los oficiales que estaban junto a él. El rey estaba sentado en la cama de invierno en el mes 9, y había un brasero encendido delante de él. Y sucedía que después que Yehudí había leído 3 o 4 columnas, el rey lo cortaba con un cuchillo del escriba y lo echaba al fuego que estaba en el brasero, hasta consumir todo el rollo en el fuego que estaba en el brasero. Ni el rey ni ninguno de sus siervos que oyeron todas estas palabras tuvieron temor ni rasgaron sus vestiduras. Y aunque el Natán y Delai y Gemarías rogaron al rey que no quemara el rollo, él no les hizo caso. Eso es, entonces es una referencia importante. Terrible. Sí, es una... ¿Qué hizo ahí? La ley de Dios. Quemó la ley de Dios, ¿cierto? Impacta. Entonces fíjese cuánta maldad y cuánta... Claro, llorarían. Continuemos, vamos adelantando. Juan 10, 22 y 23. En esos días se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación, entonces el mes 9 en el Nuevo Testamento, que es Hanukkah, ¿cierto? Ahora, ¿esa fiesta qué es? ¿Qué es Hanukkah? La dedicación. No de las luces, Pues, o sea, es la fiesta de la dedicación, o sea, de la dedicación del templo, ¿cierto? Ya, que no está dentro de las fiestas, dentro de las Fiestas mayores. no está dentro de las Kadosh Mikra, ¿cierto? Pero es una fiesta que el Señor Yeshua practicó, ¿ya? Y es podría ser importante en el sentido de la ¿qué? De edificación. Yo digo que eso es lo que cada creyente, cada uno de nosotros debemos hacer cuando llegamos a los pies del Señor, porque estamos dedicando nuestro templo espiritual. ¿Cuál es el templo del Espíritu? ¿Cuál es el templo del Espíritu? Pues nuestro cuerpo. Era invierno y Yeshua andaba por el templo en el pórtico de Salomón. Fíjese que Yeshua estaba ahí en esa fiesta, ¿cierto? Miremos el mes 10. ¿Qué dice el mes 10, Isaac? La perfección del orden divino. Noé fue la 10ª generación de Adán. Génesis 5, del 1 al 32. Sí. Los diezmos representan la totalidad de lo que se debió de hombre a Dios, como marca y el reconocimiento de la afirmación de Dios en general. Eso es, entonces fíjese, hay 10 referencias en cuanto al mes de décimo, y 10 implica la perfección del orden divino. Es claro cuando el relato de Noé habla de sus generaciones, hasta llegar a Noé, y dice que era perfecto en sus generaciones, y se cuenta 10. El nombre de Dios empieza con la letra Yod, que numéricamente tiene el valor 10. de 10. Entonces fíjese cómo es interesante allí. Continuemos. Génesis 8:5 dice: las aguas fueron decreciendo lentamente hasta el mes décimo, y el día primero del mes décimo se vieron las cimas de los montes. ¿Está hablando de qué? Del diluvio, ¿cierto? Cuando se secaron las cimas. Esther capítulo 2 del 15 al 17. Laura. Cuando Esther, hija de Abihail, tío de Mardoqueo, que la había tomado como hija, le tocó venir al rey, ella no pidió cosa alguna, sino lo que le aconsejó Ejaí, eunuco del rey, encargado de las mujeres. Y Esther hallaba favor ante los ojos de cuanto la veían. Esther fue llevada al rey Asuero a su palacio real en el mes décimo, que es el mes de Tebet, en el año 7º de su reinado. El rey amó a Esther más que a todas las otras mujeres, y ella halló gracia y bondad con él más que a todas las demás vírgenes. Así que él puso la corona real sobre su cabeza y la hizo en el lugar de Basti. Fíjese cómo es importante que el 10 decía que es la perfección del orden divino, ¿cierto? Y Esther fue llevada, según el relato,
en el mes 10º, ¿cierto? Pero el año 7º. ¿Y 7º qué es? Doble perfección. 10 y 7 de doble perfección. Interesante. Así que él puso la corona real sobre su cabeza y la hizo reina en lugar de Vasti. Es importante mirar esas cosas que están ahí. Jeremías 52, del 3 al 6. Luz, por favor, léalo. Por causa de la ira de Heladón sucedió esto en Jerusalén y en Judá, hasta que él los echó de su presencia. Y Sedequías se rebeló contra el rey de Babilonia. Y aconteció que en el año 9 de su reinado, en el mes 10, a los 10 días del mes, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, él y todo su ejército, contra Jerusalén, y acamparon contra ella y edificaron un muro de asedio alrededor de ella. La ciudad estuvo bajo sitio hasta el año 11 del rey Sedequías, en el mes 4, a los 9 días del mes, cuando se agravó el hambre en la ciudad y no había alimento para el pueblo. Entonces aquí empieza el gran dolor, ¿cierto?, del pueblo de Israel, cuando llegó Sedequías, ¿cierto?, contra el rey de Babilonia. Y hasta ahí llegó el cuento. Porque el rey de Babilonia arremetió contra el pueblo, ¿cierto? En cuanto al mes 11, hay 3 referencias, curiosamente. Dice, el significado de los números, hablando del número 11, dice, el número 11 es importante ya que puede simbolizar el desorden, el caos y el juicio. 11, desorden, dice el rabino, 10 más 1, y 12 menos 1 también da 11, ¿cierto? También significa la desorganización, la falta de cumplimiento y la imperfección. ¿Por qué? Claro, porque el 12 ¿qué es? Cumplimiento de los meses, ¿sí? Entonces el año tiene esos meses. Entonces ahí es donde está diciendo el rabino y toma esto. Dice Deuteronomio capítulo 1, versículo 3, en el año 40, el mes 11, el primer día del mes, Moisés habló a los israelitas conforme a todo lo que el Señor le había ordenado que les diera. Ahí vemos una referencia. La otra está en 1 Crónicas 27, 14. Luisa, ¿qué dice? Para el 11º mes era Benaya el piratonio de los hijos de Efraín, y en su división había 24,000. Esa es la lista, ¿cierto? Y en su división había su división de los hombres y de los principales, y de los que correspondían a ¿qué? A los días para sustentar al rey, ¿se acuerdan? Ahora Zacarías 1:7, Isaac, ¿qué dice? El día 24 del mes 11, que es el mes de Sebat, en el segundo año de Darío, vino palabra del Señor al profeta Zacarías, hijo de Berequías, hijo de Iddo, de esta manera. Ahora fíjense que ya aquí hay algunos nombres, dicen el mes 11, ¿cierto? Que es el mes de ese mes de Sebat es babilónico, ¿no? Son los nombres posteriores que en Babilonia se retoman, no se dan. Continuemos para el mes 12 y último mes. Cuanto al significado del número, el número 12 es un número perfecto, lo que significa la perfección del gobierno, la perfección gubernamental. 12 hijos de Jacob o Jacob se encuentran como un múltiplo en todo lo que tiene que ver con la regla. 12 casas, 12 tribus, 12 hijos, inclusive para Ismael 12, ¿cierto? Dice el sol, el cual gobierna el día y la luna, y las estrellas que gobiernan la noche, ¿cierto? Entonces, en cuanto a eso, se refiere el ciclo de la luna y el ciclo del sol, que se transmiten o se trasladan en 12 días, ¿cierto? 12 meses. Muy bien. Dice Esther capítulo 3, ¿cierto?
versículo 7 en adelante. ¿Qué dice Isaac? En el mes primero, que es el mes de Nisan, en el año 12 del rey Asuero, se echó el pur, es decir, la suerte, delante de Amán para cada día y cada mes hasta el mes 12, que es el mes de Adar. Hasta el mes 12. Y Amán dijo al rey Asuero: hay un pueblo esparcido y diseminado entre los pueblos en todas las provincias de su reino. Sus leyes son diferentes de las de todos los demás pueblos y no guardan las leyes del rey, así que no conviene al rey dejarlos vivos. Si al rey le parece bien, que decrete que sean destruidos y yo pagaré 340 toneladas de plata en manos de los que manejen los negocios del rey para que los pongan en los tesoros del rey. Continúa. El rey tomó de su mano el anillo de sellar y le dio a Amán, hijo de Amedata, el agageo, enemigo de los judíos. Le dijo el rey a Amán: quédate con la plata y también con el pueblo, que hagas con él lo que te parezca bien. Ok, Luisa, continúe, 3:12. Entonces fueron llamados los escribas del rey el día 13 del mes primero, y conforme a todo lo que Amán había ordenado, fue escrito a los sátrapas del rey, a los gobernadores que estaban sobre cada provincia y a los príncipes de cada pueblo, a cada provincia conforme a su escritura, a cada pueblo conforme a su lengua, escrito en el nombre del rey Asuero y sellado con el anillo del rey. Laura. Y se enviaron las cartas por medio de correos a todas las provincias del rey, con la orden de destruir, matar y aniquilar a todos los judíos, jóvenes y ancianos, niños y mujeres, y de apoderarse de sus bienes en el mismo día, en el día 13 del mes del 10º, que es el mes de Adar. ¿Así fue? Y sus posesiones dadas al saqueo. Ok, hasta ahí. Muy bien. Fíjese que este relato ya lo conocemos y de ahí se establece la fiesta de Purim, ¿cierto? Es una fiesta también que debemos recordar porque fuimos librados de la mano por voluntad del Señor. Y fue entregado el malvado Amán a la horca, ¿cierto? Los amalecitas, que hoy se erigen como algunas naciones que podemos estar ya visualizando, ¿cierto? Muy bien, dice Esther 9:1, en el mes 12, es decir, el mes de Adar, el día 13, cuando estaban para ejecutarse el mandato y edicto del rey, el mismo día que los enemigos de los judíos esperaban obtener dominio sobre ellos, sucedió lo contrario, porque fueron los judíos los que obtuvieron dominio sobre todos los que los odiaban. Amén. Pero debemos estar bajo la voluntad del Señor para que el Señor responda y respalde a su pueblo. De lo contrario, seremos entregados a manera de juicio. Fíjese que ahí está el mes 12. ¿Qué dice? Ezequiel 32:1. En el año deudécimo, el mes deudécimo, el día primero del mes, vino a mí la palabra del Señor: hijo de hombre, eleva una elegía por Faraón, rey de Egipto, y dile: parecías un leoncillo de las naciones, pero eras como el monstruo de los mares. Prorrumpías en tus ríos, enturbiabas las aguas con tus pies y ensuciabas sus ríos. Así dice el Señor Elohim: mi red tenderé sobre ti en compañía de muchos pueblos, y ellos te alzarán en mi red. Te dejaré en tierra, te echaré en campo abierto, y haré que habite sobre ti todas las aves del cielo, y saciaré de ti a las bestias de toda la tierra. Pondré tu carne sobre los montes y llenaré los valles de tu carroña. También haré de la tierra
que la tierra se empape con el derramamiento de tu sangre hasta los montes, y las barrancas se llenarán de ti. Dice cómo está ese relato apuntando también en un día específico en el año 12, ¿cierto? Para esa profecía en contra del rey de Egipto. El que era como un leoncillo. El que era como un leoncillo, ¿cierto? Hasta ahí es la enseñanza de hoy y acabamos los meses. Acabemos los meses. No se les olvide, hermanos, que esta enseñanza es lo básico de las Kadosh Mikra, ¿cierto? Y que posteriormente o gradualmente iremos subiéndole el nivel o profundizando un poco más sobre ellas. Amén. Oremos. Padre y poderoso celestial, damos gracias en esta noche, Señor. Ayúdanos a recordar estos textos, bendito Dios, para tener claro los sucesos y los eventos, bendito Dios, que han transcurrido en la historia de tu pueblo. Ayúdanos siempre a tomar, bendito Dios, la punta de tu manto, Señor, que representan tus leyes y mandamientos, Señor, para que no los soltemos, bendito, por tu misericordia. Quedamos delante de ti, Señor, en el nombre de tu Hijo Yeshua HaMashiach. Amén, amén y amén. Amén. ¿Preguntas, dudas, inquietudes? Entonces, Dios los bendiga. Muy bien. Todo